Hoy en Contame vamos a hablar de ciencia y de tecnología, también de la pandemia y de los avances en nuestro país, de cómo muchas veces tenemos una perspectiva un poco negativa del desarrollo argentino precisamente en ciencia y tecnología. Vamos a hablar con una especialista, con una periodista especializada. Hoy en Contame desde casa, Nora Bar. Bueno, Nora, bienvenida al canal de la Universidad. Hola, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. te invitamos porque, bueno, vamos a hablar de cómo está la Argentina en general en la pandemia, en ciencia y tecnología, pero sobre la pandemia. Estamos terminando los 2 años. ¿Te acordás que cuando todo empezó muchos decían que las pandemias duraban 2 años? La verdad que se están cumpliendo los 2 años y bueno, tenemos la vacuna que evidentemente ha tenido un efecto muy importante, ¿no? Sí, así es. La vacunación cambió totalmente el panorama de la pandemia. Por suerte, a pesar de la enorme explosión de casos que hubo ahora por la variante Omicron, la cantidad de muertos, a pesar de que el número absoluto es grande, porque ya vamos a llegar casi a 6.000 muertos por esta última ola, porque los contagios fueron tan grandes que a pesar de que en proporción eran menos, de todas maneras falleció mucha gente, pero especialmente entre las personas no vacunadas o que tenían comorbilidades. Y la verdad es que cambió mucho lo que uno puede esperar teniendo las dosis del esquema completo, e incluso con el refuerzo, el riesgo individual baja muchísimo. Pero también, por otro lado, es un poco arriesgado decir que ya terminó la pandemia y que listo, ya ahora en marzo empezamos las clases y está todo como si no hubiera pasado nada, por distintas razones. Primero, todavía, a pesar de que están bajando los casos y están bajando también las muertes, los que estudian los números creen que se puede haber llegado al máximo de muertes diarias por esta ola, ¿no? Especialmente cuando analizan las muertes por fallecimiento, por fecha de fallecimiento y no por reporte, porque a veces se reportan muertes que vienen de a lo mejor de hace 10 o 14 días, ¿no? Entonces, cuando se hace ese análisis más finito de los datos, ellos, como viene la curva de la pandemia, se permiten estar esperanzados en que hayamos pasado la cumbre, digamos, de esta montaña y que estén bajando ya los fallecimientos. Pero la verdad es que vienen las clases, se relajan todas las restricciones, ya estamos haciendo prácticamente una vida casi normal. El hecho de que se reabran las clases y sin barbijos y sin protocolos casi de ninguna índole, salvo en las escuelas que tomaron las medidas de tener a mano medidores de dióxido de carbono para poder ver lo invisible, que es lo que nosotros expiramos en el aire. Lo mismo en las universidades. Bueno, sabemos que ese es un caldo de cultivo para el contagio con este coronavirus. Y como decía, si bien los casos están bajando, todavía la incidencia, o sea, la cantidad de números de casos nuevos por 100.000 es muy alta. Hay alta circulación del virus. Entonces, es un poco arriesgado y temerario pensar que ya pasó todo. Estamos mucho mejor preparados, estamos más protegidos, se sabe mucho más del virus, se sabe mucho más de cómo se produce el contagio, se sabe mucho más cómo prevenirlo, pero lo cierto es que el virus está circulando mucho y hay todavía muchas preguntas sin respuesta. Por ejemplo, los efectos sistémicos de este virus, porque no solo ataca el sistema respiratorio, sino que es un virus que en los cuadros que se complican
que todavía no se sabe ¿Qué exactamente secuelas cuántos son, puede dejar secuelas y puede tener efectos sistémicos muy, muy graves. Entonces, Ahora, Nora, en Argentina, digo, porque al principio de la pandemia los pronósticos, sobre todo porque se metió la grieta, ¿no? En torno a la vacuna, si Pfizer sí, si Pfizer no, si Sputnik, la vacuna rusa. Ahora, vos que sos especializada y que ves la ciencia y la tecnología desde una mirada más global, la Argentina está muy bien en cuanto a cómo, bueno, en su momento tomó medidas de aislamiento, sobre todo porque se conocía poco o nada del virus. Después, esto del multilateralismo en la negociación de las vacunas, digo, ¿en algún punto fue acertada la estrategia de nuestro país? bueno, en esto hay que, digamos, distinguir dos cosas. Una es la estrategia que se implementó para controlar el virus y otra la estrategia de vacunación. La estrategia de vacunación, según todos los expertos, fue excelente. De hecho, la Argentina tomó decisiones que en su momento, bueno, dijeron, como vos decís, por la grieta, muchas veces se metieron razones ideológicas en algo que hubiera debido ser simplemente análisis de salud pública, más allá de las posiciones políticas o partidistas. Y la verdad es que la estrategia de vacunación fue excelente. Al principio las vacunas llegaron lentamente, pero bueno, porque no había, pero las decisiones que tomó la ministra Bisotti de avanzar con la vacuna rusa, después de avanzar rápidamente con la vacunación de los menores, cuando fuimos uno de los países que hizo punta en esto, con algunos, no el único, pero uno de los países que hizo punta, incluso antes que países europeos, que Estados Unidos, que Gran Bretaña. Realmente las decisiones que se tomaron con respecto a la vacunación fueron excelentes y es lo que hoy nos permite, a pesar de haber tenido una circulación impresionante del coronavirus, poder soportarlo, digamos, de una manera más o menos, digamos, con la gente, la mayor parte de los que se contagiaron estando vacunados sin sufrir grandes o graves consecuencias. Con respecto a la primera parte, que es toda la estrategia que se implementó mientras no teníamos vacunas, allí, bueno, hay, digamos, la biblioteca está dividida por la mitad. La mitad dice que se hizo lo mejor que se pudo hacer por cuestiones culturales, económicas, políticas, que se empezaron a tomar medidas. Se empezó a hablar de infectadura, hubo una oposición muy grande, tampoco digamos, el gobierno tiene todo en sus manos, digamos, ni un poder tan absoluto como para tomar medidas sin, entre comillas, pedir permiso, digamos, hay que acordarlas. Claro. Y hay muchos que dicen, bueno, no fue lo ideal, pero es lo que se pudo hacer. Hay críticas para hacer. Por ejemplo, con respecto a las estrategias de testeo, hay investigadores que planteaban cuando faltaban los test, había pocos test, no porque la Argentina no los quisiera comprar, sino porque ya nos olvidamos que los aviones iban a buscar a China y a los lugares donde había test y se peleaban, más o menos había que pelearse, bueno, porque se hablaba de piratería. Exacto. ¿No? Se peleaban por las cargas de insumos, de equipos de protección personal, de tests. De hecho, bueno, una gran aporte que hizo el sistema científico es que desarrolló rápidamente test locales, pero la estrategia, cuando no había test para testear a todo el mundo, ni había tampoco una logística como para hacer un rastreo casa por casa, hay quienes dijeron, bueno, hubiera habido que dejar de testear a los que eran sintomáticos, que ya uno, por la circulación y porque el Malbrán lo había dicho, había 99%, el 99% de las muestras analizadas eran de coronavirus. Entonces, la persona que tenía síntomas
había que indicarle aislate y testear a los contactos estrechos o a los contactos de los contactos, porque lo que hoy se sabe ya casi con seguridad es que lo que promovió la gran pandemia son los asintomáticos. Eso es lo que tiene este virus que lo hace tan difícil de doblegar, que tiene un lapso de latencia en el que uno está infectado, infecta, pero no tiene síntomas. De hecho, por ejemplo, para citar un caso, el brote que hubo en Villa Azul, en la provincia de Buenos Aires, se desencadenó por un grupo de muchachos jóvenes que se encontraban a jugar al fútbol. Claro. O sea, mal no se sentían, iban a jugar al fútbol. Bueno, y eso desencadenó un brote con el que se contagiaron cientos de personas. Entonces, esta particularidad hace que habría que haber detectado a los no sintomáticos, a los asintomáticos, que claro, es difícil. Lo mismo está pasando ahora, ¿no? Con esta nueva variante, porque además tenemos la vacuna, o sea que ahora la mayoría son o fuimos asintomáticos y son pocos los que desarrollan una enfermedad grave, contados, y pocos los que tienen síntomas que les impide desarrollar su vida normal. Exacto. Y después, bueno, en ese sentido hay discusiones sobre detalles de la estrategia. Hay quienes piensan que se debería haber copiado la estrategia de los países orientales, que fue no aplanar la curva, sino aplastarla, o sea, perseguir justamente con estos métodos de testeo, rastreo, un confinamiento mucho más estricto del que tuvimos nosotros, porque nosotros recordemos que a pesar de que dicen que tuvimos la cuarentena más larga del mundo, no es cierto eso. No, hubo claro países que tuvieron... Australia hace poco empezó a recibir turistas, por ejemplo. Claro, y que estuvieron en su casa, y Nueva Zelanda, por un caso, por 3 casos, cerraba ciudades enteras. Eso es un mito un poco de que tuvimos la cuarentena más larga del mundo, porque tras las primeras semanas, que ahí sí se pudo detener y se pudo ganar tiempo para proveer a los hospitales que estaban totalmente helados, muchos de ellos, de todo el equipo para hacer frente, y ese fue un punto a favor, que realmente el sistema hospitalario, el sistema sanitario, sí pudo atender, incluso en los momentos en que las terapias intensivas casi llegaron al punto de la saturación. Nosotros no tuvimos escenas como en otros países, como en Perú, en Colombia, Ecuador y otros, que las personas no tenían a dónde internarse, porque no había dónde internarse. O sea, el sistema de salud resistió y pudo atender. Pero hay quienes decían, tendríamos que haber hecho una cuarentena mucho más estricta. La nuestra fueron estrictas las primeras 3 o 4 semanas, e inmediatamente se permitió a los trabajadores esenciales, se permitió que la gente saliera. Cuando uno piensa en cuarentenas estrictas, en China, por ejemplo, la gente se tenía que aislar en su casa y le llevaban la comida a la puerta de la casa, no podían salir. Eso es una cuarentena estricta. La ciencia respondió, digo, porque nosotros hablamos de todo esto como si hubieran pasado mucho tiempo, y estamos hablando de 2 años, se van a cumplir ahora en marzo, y la verdad que en esos 2 años no solamente conocimos el virus, sino conocimos cómo proceder, cómo cuidarnos entre tiempo, cómo atender los casos graves. Es más, no solamente la vacuna, sino que ya hay algunos medicamentos. Digo, la ciencia estuvo a la altura de las circunstancias. La ciencia estuvo muchísimo a la altura de las circunstancias, y yo diría que los científicos incluso superaron al sistema sanitario, porque la propia Organización Mundial de la Salud cometió más de un error en sus recomendaciones, empezando por el más notorio, que durante muchos meses, casi un año, no quiso reconocer que el virus se transmitía por aerosoles. Y ese también fue otro talón de Aquiles, que si le hubieran hecho caso a los científicos del ambiente, a los químicos, a los que estudian aerosoles, que venían
insistiendo, ojo, que esto se transmite no solamente por gotas grandes, por estornudo, por tos, sino simplemente por respirar al lado de otra persona, bueno, se hubieran podido tomar medidas más efectivas. Eso hablando de las vacunas, que fue un récord nunca visto en la historia el desarrollo, no de una, sino de todo un rango de vacunas, todas muy efectivas, a una velocidad, se hicieron los ensayos al mismo tiempo en que se iban desarrollando, así que en ese sentido realmente la ciencia respondió. Y si hablamos de la ciencia de nuestro país, respondió de una manera maravillosa, porque en cuanto se decretó el confinamiento, el Ministerio de Ciencia y Tecnología convocó a los investigadores, se presentaron miles de investigadores, cientos de proyectos, que no los podría enumerar todos en este momento, pero que van desde el estudio de aguas servidas para detectar brotes que se desarrollaron y dieron muy buenos resultados, es para detectar inmunidad, anticuerpos, que ese fue el primero a los 45 días. Hay que pensar que se detectó, se desarrolló a una velocidad que ese equipo de investigación tuvo que trabajar día y noche, sin fines de semana, sin sábados, sin domingos, los becarios, los científicos, coordinar con los que iban a... ¿no? También, Nora, me parece que ahí está bueno también destacar, porque bueno, sobre todo del Estado, ¿no? Como vinculándolo habitualmente con la burocracia, ¿no? Con esa cosa que no avanza. Digo, en este caso, bueno, hubo un Estado... El CONICET es el Estado. El CONICET es el Estado. Los científicos son empleados del Estado. Y sin embargo, tuvieron una reacción impresionante. En este momento hay 6 proyectos para desarrollo de vacunas. Uno, el de Juliana Casataro, está por empezar pruebas clínicas. O sea que tal vez a lo mejor ya estamos bien encaminados con el desarrollo de una vacuna local. Ahora ese es otro punto. Hay un tema con el que sí no avanzamos, lamentablemente creo, que es en esto, que hubo algunos planteos, el presidente también lo planteó, el presidente Alberto Fernández, de universalizar las patentes para que todos pudieran acceder, todos los países me refiero, pudieran acceder con sus propios recursos a desarrollar y a producir las vacunas. Esto nunca se efectivizó. La verdad es que no. Las patentes no se abrieron. Ahora, hace más o menos 10 días, circuló la noticia de que Moderna le estaba cediendo su patente a países de África para que pudieran vacunar, claro, para que la produjeran en África, porque los países de África tienen una proporción de su población ínfima vacunada, realmente 10%, 20%, en muchos países el personal, incluso el personal de salud, están con de vacunación, pero salvo la de AstraZeneca, que dijo que mientras durara la pandemia la iba a comercializar al costo, y sí hizo acuerdos en todos los continentes para que la produjeran en distintos continentes, y salvo la experiencia, digamos, de transferencia de tecnología con la Sputnik, las otras vacunas, especialmente las vacunas norteamericanas, ¿no? Moderna, Janssen, la Pfizer, etcétera, realmente pasaron por alto totalmente ese pedido de muchos países y de la Organización Mundial de la Salud, y bueno, se hicieron inmensamente ricos, porque pensemos que ya se administraron 10.000 millones de dosis de vacunas. Bueno, de hecho, Nora, por citar a Argentina, nosotros ya y muchos de nosotros estamos vacunados desde hace 7, 6 meses, o sea, y ya tuvimos la primera, la segunda y ahora la convocatoria para la tercera, ¿no? O sea, con lo que uno puede suponer que no solamente va a ser una vacuna por año, probablemente sea cada 5 o 6 meses. Bueno, eso no se sabe. Justamente estoy gestionando una entrevista con el agente del Instituto Gamaleya,
y una de las preguntas, porque les tenía que enviar las preguntas, una de las preguntas que les envié es justamente eso. Vamos a tener que darnos cada 6 meses cómo va a ser. Veremos qué contestan, pero eso es algo que realmente es una pregunta que no está respondida todavía, porque por un lado se verifica en los análisis que se hacen a las personas vacunadas que desciende el nivel de anticuerpos a los 6 meses más o menos de las vacunas. Depende de la vacuna. La Pfizer, por ejemplo, pareciera que los anticuerpos descienden más rápido, otras vacunas se mantienen un poco más, pero hay un descenso de los anticuerpos. Ahora, se sabe, los anticuerpos humorales, o sea, los que son las inmunoglobulinas, son como la primera fuerza de respuesta del organismo. Entonces, eso es lo que se despierta más rápido, pero también va bajando con el tiempo. Pero quedan las células T de memoria, que es el otro brazo del sistema inmunológico. Hay una discusión entre los investigadores acerca de cuánto durará esa memoria que está en los glóbulos sanguíneos, que son los que dirigen la respuesta de esa orquesta que es el sistema inmunológico. Algunos dicen, no, esto va a durar mucho, porque con el SARS-CoV-1 se mostró que hubo personas que la epidemia de SARS-CoV-1, que fue en el sudeste asiático, fue en 2001 más o menos, y había gente que en 2011 todavía tenía linfocitos T de memoria para ese virus. Claro. Entonces, están viendo si va a pasar lo mismo con este, que es el SARS-CoV-2, o declinaría más rápido la inmunidad. La verdad es que todavía no se sabe. Lo que sí se parece sugerir lo que está pasando ahora es que esta variante Omicron parece que despertaría o generaría menos anticuerpos que las anteriores, y por eso se están viendo muchas reinfecciones. Claro. Pero bueno, eso todavía no hay. Se sigue estudiando. Se sigue estudiando, hay respuestas provisionales, digamos, así preliminares, pero no hay algo ya realmente demostrado. Nora, para ir cerrando, vos te dedicás a la ciencia, a la tecnología hace muchos años y solemos tener una mirada pesimista sobre los desarrollos en nuestro país. Digo, en algún momento se habló de que se lanzaban heladeras al espacio por los satélites. ¿Vos cómo definirías, digo, crees que tenemos buenos científicos? Eso está clarísimo. Pero digo, ¿cómo estamos en el mundo de la ciencia y la tecnología? ¿Cómo está Argentina? Bueno, si uno habla del mundo, no podemos despojarnos ni dejar de reconocer que la Argentina es un país emergente, ¿no es cierto? Pero si achicamos un poquito el foco y pensamos más en la región, en América Latina, y también internacionalmente, hay áreas en las que la Argentina realmente se destaca muchísimo. Por ejemplo, la Argentina y Brasil son los únicos dos países de toda América Latina, que son más de 500 millones de personas, capaces de producir vacunas. Ni Chile, ni Venezuela, ni Perú, ni Colombia. O sea, por algo la transferencia de la Sputnik se hizo con la Argentina. La Argentina es el único país de América Latina, o digamos, que fabrica, ensaya, y si la suerte nos acompaña y si se apoya financieramente, tendremos un lanzador de satélites. La Argentina es un país nuclear que desarrolló, por ejemplo, radioisótopos con métodos alabados por la comunidad internacional. La Argentina es un país que compite con Estados Unidos y le gana en la provisión de reactores nucleares. Tiene una biomedicina muy fuerte con científicos muy destacados individualmente, ¿no es cierto? Y una industria farmacológica importante ya en el ámbito privado. Pero me refiero, en producción, los estudios de bibliometría que mide la cantidad de trabajos publicados
Argentina está per cápita, o sea, por lo que produce individualmente cada investigador, entre los primeros, si no es el primero de América Latina. Así que me parece que la Argentina tiene una ciencia que, a pesar de todos los contratiempos y los sinsabores, de tanto que se ha hecho en contra, porque realmente se le ha retaseado el apoyo muchísimo, todavía no sé por qué, pero evidentemente tiene una fuerza que justamente es en estas ocasiones, en estas circunstancias, donde se necesita, basta que se le eche un poquitito de aire para que están allí ardiéndose, se prendan y empiecen a producir de una manera que realmente a uno, bueno, el que sigue de cerca, ¿no? Todos estos desarrollos nos hace sentir muy orgullosos. Eso de las heladeras que se lanzan al espacio, hay que ser realmente o muy malintencionado o muy ignorante para decir que un satélite de comunicaciones, que hay poquísimos países en el mundo capaces de diseñar y producir un satélite que tiene, no sé si se cuentan con los dedos de dos manos, son heladeras. Realmente no es para tomarlo en cuenta, es un comentario muy malintencionado y que revela muchísima ignorancia. Nora, te agradecemos, el tiempo vuela en este programa. Te agradecemos muchísimo que hayas estado acá en el canal de la Universidad Nacional de La Plata. Seguramente te vamos a volver a convocar para hablar de otros temas. Estamos muy orgullosos de la ciencia y de la tecnología argentina, así que bueno, seguramente nos volvemos a encontrar. Bueno, Vero, muchísimas gracias. Para mí un gusto y un honor haber estado con ustedes. Un gran abrazo para todos. Nosotros nos volvemos a encontrar como lo hacemos siempre, acá en el canal de la Universidad Nacional, acá en Contame desde casa.